Hola, buenas tardes, esto es Binomio, yo soy Cruz Armendáriz, gracias por sintonizar Tuluz Radio, gracias Aarón de la Hoya por permitirnos llegar hasta los hogares de toda esta gente hermosa, ¿verdad? Que nos sintoniza y que nos permite entrar y oler ese rico olor a comida, fideo con frijolitos, ¿verdad? Que están preparando o que ya prepararon para su familia. Háblenle a toda la familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. El tema de hoy es muy bonito, está muy suave, se llama Las Naves de Tarsis. A los que les gustan las historias les va a encantar. Binomio es una arma que Dios ha formado para nosotros, ¿verdad? Para ti, para mí, para todos ustedes, para que juntos de la mano de Jesucristo hagamos grandes cosas para el reino de los cielos. Y esto es Binomio. Binomio trata de ser un arma para que te vaya mejor en la vida, definitivamente, y para que contribuyas a que se agrande el reino de los cielos, ¿verdad? Como es la economía. Hablamos siempre de economía y sabemos que es muy importante. También sabemos que tus opiniones son muy importantes. Ha habido opiniones en contra, ¿verdad? Pero son también muy respetables y tienen razón. Sin embargo, sabemos que aunque no nos guste la economía o hablar de economía en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, pues la camisa cuesta dinero, tus lentes cuestan dinero, tu corte de cabello cuesta dinero, el jabón con que te lavaste la cara cuesta dinero. Entonces, Dios permite que haya economía en el mundo. Antes no había monedas, ahora hay billetes y monedas, ¿verdad? Es un tipo de moneda, un tipo de cambio. Antes había trueque, intercambiaban artículos de acuerdo al valor que le daban. Bueno, pues en esta vez la historia se basa en aquellos tiempos, en cómo le hacían y una civilización, me puse a estudiar varias, pero una me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Espero en Dios que a ti también te agrade tanto como me gustó a mí. Es de un pueblo que aportó, ¿verdad? Que dejó un legado a la humanidad. Y gracias a ese pueblo, a esa civilización, gracias a lo que ellos aportaron, hoy estamos teniendo varias cosas, varios artículos. Yo quiero, no te quiero adelantar todavía, quiero que leas conmigo la palabra del Señor para empezar, porque todo lo que leamos va a estar basado, todo lo que veamos, lo que escuchemos ahora, va a estar basado también en la Biblia. Entonces vamos a leer 2 o 3 capítulos, pero quiero que pongamos mucha atención, necesitamos poner mucha atención. Está muy bonito el tema. Esto está tratando de que nosotros veamos qué tan veraz es la Biblia. También, fíjate, es una prueba de que la Biblia es cierta y de en qué época se hizo. Nos fuimos a muchos años antes de la época actual, de la era actual, para ver los inicios, y tiene mucho sentido. De hecho, la Biblia lo menciona varias veces. Se llama Las Naves de Tarsis. El tema es Las Naves de Tarsis. Entonces vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que fluya tu Espíritu Santo. Te pedimos que fluya tu palabra, Señor, y que sea tu entendimiento el que entre al nuestro, Señor. Y que esa fluidez de tu palabra, Señor, llegue y se anide y cambie nuestras vidas para que nos permita ser mejores el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 27, del 25 hasta el 36. Ezequiel 27, del 25 al 36. Si tienes por ahí tu Biblia, ábrela, vamos a leer conmigo. Ezequiel es un libro que a mí me encanta, ¿verdad? Tengo mis razones, después te explico, pero es un libro bien bonito que nos permite conectarnos con varios de los sucesos que en aquel tiempo sucedían y que hoy en nuestros días está sucediendo. Entonces, sobre todo al pueblo de Dios le habla el pueblo de Ezequiel. Ya lo tienes, te compré tiempo nada más para que lo buscaras. Ezequiel 27, del 25 al 36, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores
y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. 28. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remos, remeros, y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio, y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Bueno, esa es la primera lectura y es de hecho, nos está relatando qué tan importante era ese pueblo, cómo se infló, se engolfó, dice la palabra, ¿verdad? Exactamente, y cómo se infló esa civilización de tal manera que Dios estaba mandando un mensaje por medio del profeta Isaías, perdón, por medio del profeta Ezequiel, y estaba diciéndoles cómo iba a ser su caída, ¿verdad? Y cómo era tan importante. Fíjate, aquí me está llevando a ver, las naves de Tarsis les llamaban así porque podían navegar los mares, ¿verdad? En aquel tiempo, pues era muy largo los que ellos podían llegar. Se iban más o menos como 4,000 kilómetros, que vienen a ser 2,500 millas, era lo que en ese entonces podían ellos viajar. Y eso era una distancia muy importante. Otra de las cosas es que sus astilleros armaban barcos de hasta 30 metros, que vienen a ser más o menos como 100 pies, ¿verdad? De largo, en la eslora. Y eso me hace pensar en muchos hombres remando, ¿verdad? A lo mejor ahí lo ves en una fotografía, o ya lo has visto en alguna película, pero hay muchos hombres remando, ¿verdad? Entonces me habla de que había esclavos, no les pagaban, me habla de esclavitud, me habla también de mucha mercadería, ¿verdad? Y de un pueblo que era el que fabricaba estos barcos, muy importante, con una gran economía para aquella época, claro, comparado a aquella época. En Ezequiel 27, del 25 al 36, no lo está explicando, no es predicación, no quiero que pienses que es una predicación, es una historia que te va a cautivar, yo estoy seguro. Esas naves contribuyeron mucho, de gran manera, dice la Biblia, aparte de los libros que leímos, que contribuyeron a la riqueza del rey Salomón. Estas naves que surcaban el mar Mediterráneo contribuyeron de gran manera al enriquecimiento, al oro que recibía el rey Salomón, a los metales valiosos. Esta civilización dejó un importante legado, aportando al desarrollo del alfabeto griego y latino, ¿verdad? Por medio de una base que tenían que era parecida al del alfabeto hebreo. Fundaron una ciudad conocida como Biblos, y de ahí procede el nombre del libro más importante de la historia, ¿verdad? Ya sabes cuál. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Qué pueblo fue? ¿Qué civilización fue esa? ¿Qué eran las naves de Tarsis, verdad? Ya te expliqué más o menos qué eran. Pero ¿qué era en sí una nave de Tarsis? No era como los vikingos, ¿verdad? Los vikingos tenían su historia también. ¿Por qué se les conoce por ese nombre a esas naves? ¿Y cómo confirma la historia de este pueblo la exactitud del libro más importante del mundo? Eso es lo que me llevó a esta historia. ¿Cómo está confirmando a la Biblia? Fíjate que una civilización pagana con otros dioses nos da un importante bosquejo
de la Biblia. Y eso me gusta mucho porque nos enseña que sí es verdad la Biblia y que lo que se escribió en la Biblia está basada en hechos reales, ¿verdad? Es una prueba más, y aunque sea así pequeñita la prueba, sabemos que viene la revelación del Espíritu Santo en tu vida, pero para los que no creyentes, para los que todavía no creen, esta historia nos permite creer en que la Biblia está basada en hechos reales y no alusivos a ficticio como otra gente dice. Las naves de Tarsis fueron construidas por fenicios, ¿verdad? El pueblo fenicio fue el que las construyó 1000 años antes de Cristo. Te decía que era una época todavía muy lejana antes de nuestra era. Distinguida por sus expertos marinos. Ya en esa época se distinguía entre otras naciones por lo experto de sus navegadores, de sus marinos, ¿verdad? Su lugar geográfico era apenas una pequeña franja, de costa. Imagínate el mar Mediterráneo, y si lo conoces o búscalo en el mapa, ¿verdad? De ahorita te sale en donde quiera, en Google Maps y donde quiera. O si eres como yo, ¿verdad? Que te gustan los libros, ahí vas a encontrar que era una franja pequeña, situada exactamente o aproximadamente en lo que hoy es Libia, ¿verdad? El lado oeste, bueno, en el lado norte, sur y este tenía otras naciones por frontera, pero del lado oeste tenía el mar Mediterráneo, o sea, estaba en el mar, y era el mar Mediterráneo, era el cual le proporcionaba estas riquezas y un excelente lugar en la historia, le preparó un lugar en la historia a este pueblo. Por eso te digo, si nos envolvemos en la historia de este pueblo, de esta civilización, vete imaginando. A mí se me hizo como una película, me metí tanto que me imaginé ahí entre los barcos, y tras llegar a Chipre, a Cerdeña y las Islas Baleares, perdón, siguieron surcando el mar hacia el oeste. Se fueron yendo por el mar hacia el oeste, y a, a lo largo de la costa de Norte África, o la costa norteafricana, hasta desembarcar hasta España, fíjate. Se fueron, no, no, te digo que la historia está bien suave. Fueron cada vez explorando más campo, cada vez haciendo embarcaciones más fuertes, más grandes, hasta poder llegar y surcar el mar, ¿verdad? Con éxito, para llegar hasta otras naciones. En sus astilleros, te decía, se armaban los barcos hasta de 30 metros, que son como 100 pies, o sea, está largo, 100 pies es bastante largo, que les permitiera surcar, aunque era un mar, si tú lo ves en un mapa, se te hace bien pequeñito. A ver, métete a ver cómo te ves tú ahí en ese mapa, pues ni te ves, ¿verdad? Se les llamaba naves de Tarsis, porque podían navegar en alta mar, por eso se les llamaba, y recorrían 4000 kilómetros, como te dije ahorita, o 2500 millas, más o menos aproximadamente. Fenicia llegó hasta el sur de España, ¿verdad? A lo que es posible que ahí estaba la ubicación de Tarsis, es lo que dice la historia. Y a diferencia de otras civilizaciones, no querían conquistar al mundo. Fíjate que ese es otro detalle que a mí me agradó de Fenicia, que se dedicaron, o querían más bien, convertirse en una nación próspera, no en abarcar mucho, no en conquistar otros pueblos, otras culturas, e implantarles su cultura, sino querían hacerse un pueblo, una civilización próspera, y para ello, para lograr su objetivo de prosperidad, establecieron varias colonias comerciales a lo largo del mar Mediterráneo, convirtiéndolos en dueños y señores del Mediterráneo. Esto es bien importante lo que te estoy diciendo. Monopolizaron, en otras palabras, todo el mar Mediterráneo. En Tartessos, es muy importante, en el año 1100 a.C., fundaron una ciudad portuaria llamada Gadir, que es la actual Cádiz de España, ¿verdad? Y primera gran ciudad europea, de la Europa occidental. Fue la primera gran ciudad de la Europa occidental.
Comerciaban con sal, los fenicios comerciaban con sal, con vino, con pescado seco, con madera de cedro y de pino, con metales, o cosas, objetos de metales y objetos de vidrio, bordados, lino fino y púrpura taria, que era una tela teñida que se usaba mucho en esa época, ¿verdad? Comerciaban mucho con eso. España a su vez, como llegaban, te estoy explicando, llegaban por todo el oeste, se iban hasta llegar a España, y España les ofrecía a su vez plata y otros minerales, ¿verdad? Otros metales que producía España. De hecho, estaba leyendo que los fenicios descubrieron una fuente inagotable de dichos metales preciosos cerca del río Guadalquivir, ¿verdad? En las minas, de hecho ahorita son las minas Río Tinto, ¿verdad? Es lo que dice la historia, y todavía siguen produciendo, fíjate, desde hace 3000 años o más, y siguen produciendo, o sea, está inagotable esa mina. Qué importante, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de minas, aquí en América al menos, pensamos en México, en Brasil, en Venezuela, pensamos en San Juan de las Cuerdas, pero nunca pensamos que también en África, que también en Europa puede haber minas. En África sabemos, pues están los diamantes y todo eso, pero como cuando hablamos de mina de metales, ¿verdad? Se nos va a América, y eso es precisamente después por otros marinos que llegaron a América, ¿verdad? Y que descubrieron el oro aquí. Allí hace 3000 años se producen minerales de gran calidad, todavía no ha bajado esa calidad. Los fenicios obtuvieron el monopolio de la plata española, fíjate, se hicieron dueños y señores del mar Mediterráneo, y aparte obtuvieron, o sea, se hicieron del monopolio de la plata española, ¿verdad? Esos fenicios eran tremendos. La plata llegaba a Fenicia e Israel en cantidades enormes, ¿verdad? Por estos mercaderes fenicios. Dice, de hecho, el rey Salomón se embarcó en diferentes empresas con el rey fenicio Hiram. Y a la plata en esa época se le consideraba como nada. Vamos a leer Primera de Reyes 10:21, que nos está hablando de eso. Primera de Reyes 10:21. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Reyes 10:21. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: estaban también 12 leones puestos allí sobre los 6 gradas de un lado y de otro. Este es el 20. De ningún otro reino se había hecho trono semejante. 21, ahora sí. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Fíjate, qué suave, ¿no? Y ahí nos está hablando también, pues la Biblia nos está hablando, nos está haciendo alusión de que el rey Salomón hacía tratos, o sea, y se embarcaba en varios negocios con el rey de Fenicia, que era Hiram. Los fenicios, que eran buenos comerciantes, eran conocidos también por crueles. Traicionaron, de hecho, a sus socios los israelitas, ¿verdad? Vendiéndolos como esclavos. Dice la historia que eran tan crueles que subían a personas que no eran de su pueblo para que vieran los productos que iban a mercadear, que traían ahí, y los encerraban y los agarraban de remeros, ¿verdad? Los esclavizaban. Por eso te decía al principio que esto de los barcos me sonaba también a que había esclavitud y que no le pagaban. De hecho, pues te digo, capturaban personajes, no les importaba, que iban a comprar, que querían ver su mercadería, y los usaban de remeros. Debido a esa traición, la traición a los israelitas, ¿verdad? Que eran socios de ellos, varios profetas hebreos predijeron la destrucción de la ciudad fenicia de Tiro, ¿verdad? Una ciudad muy importante de Fenicia también, que permitía hacer mercadería con varias naciones. De hecho, Alejandro Magno cumplió aquellas profecías en el año 332 a.C.,
Vámonos a Joel 3:6 y Amós 1:9. Joel 3:6 y Amós 1:9. Vamos a ver. Joel 3:6 dice: y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Bueno, y Amós, donde te dije, Amós 1 del 9 al 10, dice: así ha dicho Jehová por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Dice: prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios, ¿verdad? Está hablando Dios. Fíjate, estamos hablando del profeta Joel, del profeta Amós y del profeta Ezequiel, que están profetizando en contra de Fenicia, en contra de Tiro, y están prediciendo su caída. De hecho, eso sucedió con Alejandro Magno, dice la historia, ¿verdad? En toda la bibliografía que buscamos aparece esa historia. Y te decía, se me hace bien interesante. Ya me metí arriba de un caballo, ya me subí al barco, ya fui por el mar Mediterráneo, ya puse muchas colonias comerciales, ¿verdad? Para llegar, desembarcar y volver a llevarme otras cosas para otro lado y estar así. Y se me hace muy interesante la forma en que mercadeaban los fenicios y qué importante, qué robusta su flota, que el rey Salomón la utilizaba y hacía negocios con el rey Hiram, ¿verdad? Eso tiene su mérito. Y con la destrucción de Tiro, Fenicia llegó a su fin. Fíjate, Dios la destruyó, como dijo, ¿te acuerdas en Ezequiel 27, en el 36? Va a dejar de ser esta nación. Y dejó de ser con la destrucción de Tiro. El legado, bueno, ¿qué legado dejó a la civilización aquel pueblo? O esa civilización, ¿qué dejó de legado a la humanidad? ¿Verdad? Bueno, pues fue el desarrollo del alfabeto. Parecido, te decía ahorita, era parecido al hebreo, el cual adoptaron varias naciones. Y ese fue uno de los legados que se convirtió en la base del alfabeto griego, el alfabeto de ellos. El alfabeto fenicio se convirtió en la fase del alfabeto griego, que a su vez fue el antecesor del alfabeto latino, que es el más extendido por todo el mundo, ¿verdad? Hasta la fecha. En la ciudad de Biblos, ese es otro legado, se convirtió en un centro de distribución de papiro, que fue el predecesor del papel que conocemos ahora, para escribir, ¿verdad? Que también otro de los legados propició la invención de los libros, ¿verdad? Otro de los legados fue el nombre del libro más hermoso del mundo, ¿verdad? Que es la Biblia, de ahí viene su nombre. Y aparte, ¿verdad? Pues te voy a decir las rutas que trazaron ellos, que después lo siguieron otras naciones. Estas rutas, como todos buenos comerciantes, ellos escribían todo, por eso el desarrollo del alfabeto. Como buenos comerciantes, todo escribían, todos llevaban un récord, por lo cual ahorita, ¿verdad? Hasta la fecha hay rutas marítimas que hicieron los fenicios, que están siguiendo las rutas comerciales actuales por el mar Mediterráneo, ¿verdad? Te decía, tú vas a ver una pequeña franja de costa, pero es inmensa para nuestros ojos, ¿verdad? Para nuestra apreciación. Esas rutas, ¿verdad? Fueron trazadas en España, y Tartazos. ¿Por dónde? Por el río Guadalquivir, por el Gadir, por Córcega, por las Islas Baleares, por Cerdeña, por Sicilia, por Creta y por Chipre. Las dos ciudades importantes eran Biblos y Tiro, ¿verdad? Esión-Geber, el Mar Rojo y en África, ¿verdad? Todas esas rutas que trazaron les permitían moverse de un lugar a otro, comercializando, y como te decía, hicieron colonias comerciales. Esto me lleva, ¿verdad? A que se ha seguido un patrón hasta nuestras fechas, como ahora son las grandes cadenas comerciales, monopolizando la economía tuya y la mía, monopolizando el producto que vas a
a consumir, ¿verdad? Y de hecho, hasta la carne, los lácteos, los huevos de gallina y todo se ha monopolizado con ese sistema y van estableciendo tienditas, ¿verdad? O colonias comerciales en cada ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, de comida rápida, ¿qué ciudad en el mundo no tiene ya las más famosas cadenas de comida rápida? ¿Qué ciudad en el mundo no tiene ya las famosas tiendas de víveres de comida con la W azul en todo el mundo, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que estamos ante una civilización que siguió los predecesores fueron los fenicios. Y a mí me interesó mucha historia. Ahí está la historia de los vikingos también existieron, pero siguieron otras rutas y otras normas de conducta que pues por obvias razones no me gustaría traer aquí a Binomio, pero esta nación, aunque Dios predijo su caída, y lo predijo ¿por qué? Por traicionar al pueblo de Israel. Fíjate, esa es otra cosa un punto, un banderazo que me llamó mucho la atención, por traicionar al pueblo de Dios. ¿Verdad? También los traicionó, ¿verdad? Y los usaba de esclavos, los vendió a un pueblo. Eso fue tremendo, eso fue inaudito. Decía a mi esposa hace muchos años, cuando recién iniciábamos en el evangelio, ¿verdad? Cuando me hacían algo malo, me decía, déjalos, no te enojes. La venganza es de Dios, la venganza es de Cristo. Y como veo ahorita reflejado en esa historia que les acabo de platicar, cómo veo cómo Dios, ¿verdad?, vengó al pueblo de Israel. Y lo podemos ver en muchas historias, ¿no? Pero aquí estamos hablando de dinero, de economía, ¿verdad? Y todos conocemos que el pueblo judío también tiene lo suyo para comerciar, ¿verdad? Son comerciantes. Pero hubo pueblos que los traicionaron también. Y decimos que el judío es muy inteligente, que sabe cómo manejar su dinero, que sabe cómo conducirse ante la humanidad. De hecho, aunque es un pequeño país en una situación geográfica pequeña, es un pueblo grande porque es el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero también vemos cómo otros países tratan de aniquilarlo y esos países son destruidos porque Dios toma control y toma la venganza, ¿verdad? En sus manos, dice la Biblia, toma la venganza en sus manos. Entonces, vamos a entender esto como un predecesor de la economía actual, de cómo se comercializaba y que no le importaba conquistar otras naciones, sino lo que quería era hacerse una nación próspera, una nación que pujara con dinero, ¿verdad? Y lo logró hasta que empezó con sus malos manejos a traicionar al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue Binomio. Recuerda, tenemos una cita importante la próxima semana, martes 4 de la tarde. Acabo de cumplir un año. Muchas gracias a ustedes. Acabo de cumplir un año. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme llegar hasta tus hogares cada semana, ¿verdad? Y eso es importante para mí, para mi crecimiento espiritual y para mi crecimiento como ser humano. Muchas gracias a todos ustedes. No hubiera sido posible si ustedes no miraran el programa de Binomio. Que Dios los bendiga. Búscame como Cruz Armendáriz en YouTube. Búscame como Cruz Armendáriz en Facebook. Jesús Adonai Ministerios también en Facebook, ¿verdad? Y como Adonai en Twitter. Que Dios te bendiga. Esto ha sido Binomio.